Sí, sí lo vemos. Ahí está, sí lo vemos. Ya. Doctora, buenas tardes, compañeros todos. En esta ocasión les vamos a dar a conocer lo que son las enfermedades vesicoampollosas adquiridas, el pénfigo vulgar foliáceo, el pemfigoide, dermatitis herpetiforme y herpes gestacional. Siguiente, por favor. Dentro de las enfermedades ampollas autoinmunes, vamos a ver que semiológicamente definimos una ampolla como una lesión primaria llena de líquido de más de 1 centímetro y la vesícula cuando es menor de este tamaño. Las enfermedades ampollosas se van a dar por la alteración de una cohesión entre las estructuras cutáneas, independientemente de que se exprese como una ampolla, como una vesícula u otro tipo de lesiones clínicas. Las ampollas pueden desarrollarse en la piel y las mucosas, también pueden ser localizadas o generalizadas y se pueden localizar en cualquier nivel cutáneo, ya sea epidérmico, en la unión dermoepidérmica y en la parte dérmica. Siguiente, por favor. Vamos a tener dos causas, las congénitas y las adquiridas. En esta ocasión vamos a tratar a lo que son la, las ampollas adquiridas. Vamos a ver que se pueden presentar por múltiples causas, como es las infecciones, ya sean víricas o bacterianas, las causas físicas, como temperaturas extremas, quemaduras, fricción, radiación, las causas isquémicas, dentro de las cuales vamos a encontrar las no inflamatorias y las inflamatorias, como la vasculitis, las causas autoinmunes, que pueden ser intraepidérmicas o subepidérmicas, o por alguna reacción endógena a un agente. Puede ser una toxicodermia, una dermatitis fotoalérgica o picaduras. Siguiente, por favor. Dentro de las estructuras de adhesión, vamos a ver a los desmosomas y a los hemidesmosomas. Los desmosomas van a ser aquellos que van a mantener la unión entre los queratinocitos y los hemidesmosomas van a mantener la unión entre los queratinocitos basales y la membrana basal. Aquí vemos un desmosoma que va a consistir en dos placas citoplasmáticas simétricas y va a tener un núcleo central. Este núcleo es de un grosor de 30 nanómetros que se sitúa entre las dos placas desmosomales. Aquí las queratinas se van a unir a proteínas como la plaquina y esta a su vez se va a unir a diferentes proteínas como la membrana caderina, a la desmoglina, a la desmocolina y a la caderina. Es importante aquí saber que la integridad de los desmosomas va a determinar lo que es la adhesión epidérmica. Siguiente, por favor. La unión dermoepidérmica es también de vital importancia para mantener lo que es la cohesión del epidermis a la dermis. Vamos a ver que dentro de la unión dermoepidérmica vamos a encontrar a los hemidesmosomas, los filamentos de anclaje, la lámina densa y las fibras de anclaje. Aquí vemos a un hemidesmosoma. Este hemidesmosoma se va a localizar en la porción basal de la célula basal y van a actuar como un puente entre lo que es el citoesqueleto y la membrana basal. Esta función se va a dar gracias a lo que es los filamentos de anclaje, que van a unir los hemidesmosomas a la membrana basal. Aquí lo importante a rescatar es que en la lámina densa va a estar constituida por el colágeno tipo 4 y las fibras de anclaje van a estar constituidas por el colágeno tipo 7. Siguiente, por favor. Dentro de los métodos de estudio que vamos a utilizar, para el diagnóstico va a ser necesario utilizar los datos clínicos, los datos histológicos y también inmunológicos, y los que se van a obtener por medio de la microscopía electrónica, ya sea inmunoblot o inmunoprecipitación. Dentro de lo que es la histología, vamos a ver que la biopsia es imprescindible para el estudio de las enfermedades ampollosas. Las biopsias deben de realizarse en ampollas de reciente aparición, es decir, menos de 24 a 48 horas. Deben incluir los dos márgenes laterales de la ampolla, así como la piel sana perilesional. Histológicamente se puede observar la localización, si se produce intraepidérmica o subepidérmica. Si se produce intraepidérmicamente, vamos a observar lo que es la existencia o la ausencia de la
acantólisis, de la balonización o esponjiosis, así como de la existencia de infiltrado y características de un infiltrado inflamatorio. Esto nos va a ayudar a clasificar los diferentes tipos de enfermedades ampollosas. Dentro de las subepidérmicas también vamos a ver lo mismo. Siguiente, por favor. También nos va a ayudar lo que es la inmunofluorescencia. Aquí vamos a encontrar tres técnicas, lo que es la inmunofluorescencia directa, indirecta y la indirecta en piel separada. La directa aquí se va a utilizar para demostrar el depósito de inmunoglobulinas, el complemento y el fibrinógeno en la piel del paciente. En lo que es la inmunofluorescencia indirecta, nos va a permitir diferenciar entre los anticuerpos dirigidos contra antígenos localizados en la lámina lúcida, por ejemplo, en la porción epidérmica, como es en el pemfigoide ampolloso y el herpes gestacional. En lo que es la inmunofluorescencia indirecta de piel separada, aquí se va a combinar la inmunofluorescencia indirecta utilizando como sustrato una piel separada tras incubación del cloruro sódico. La incubación con cloruro sódico va a provocar la separación dermoepidérmica a nivel de la lámina lúcida. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es las entidades clínicas, basándonos en los datos obtenidos y los laboratorios, las enfermedades ampollosas se van a clasificar en intraepidérmicas y subepidérmicas. Dentro de las intraepidérmicas vamos a ver al pénfigo vulgar, al foliáceo, al pénfigo de inmunoglobulina A y el paraneoplásico. Y dentro de las subepidérmicas, al pemfigoide ampolloso, al herpes gestacional, el pemfigoide de mucosas, dermatosis de inmunoglobulina A y la dermatitis herpetiforme. Los más importantes los vamos a desarrollar a continuación. Siguiente, por favor. El pemphigo es una enfermedad grave autoinmune con manifestaciones cutáneo-mucosas, cuya lesión elemental es una ampolla intraepitelial originada por la acantólisis. La definición clásica determina que el pemphigo es una entidad de carácter grave, de curso agresivo y evolución crónica organoespecífica, en la que se van a producir vesículas y ampollas en piel y mucosas por la acción de anticuerpos contra proteínas específicas localizadas en las uniones de las células del epitelio y que van a requerir tratamiento continuo y sistemático para evitar su evolución. Como se ve en la diapositiva, se muestra la clasificación del pénfigo. Las principales son el pénfigo vulgar, el pénfigo foliáceo, el pénfigo paraneoplásico y el pénfigo por inmunoglobulina. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, el pemfigo es una enfermedad poco frecuente y la prevalencia es de 0.5 a 0.3 casos por 100.000 habitantes, y la incidencia anual es de 0.1 a 0.5 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al pemfigo vulgar, es la forma más común y grave del tipo de pemfigo y la que afecta más a la mucosa oral con más frecuencia. En el 75% de los casos, las lesiones orales preceden a las cutáneas. Afecta generalmente a personas que se encuentran en la cuarta a quinta década de vida. No presenta predilección racial, aunque se dice que afecta frecuentemente a judíos y personas que tienen un antepasado del Mediterráneo. También parece afectar a ambos sexos por igual, aunque en algunas revisiones se encuentra que hay una mayor predilección por el sexo femenino. Su incidencia máxima de ocurrencia es a partir de la cuarta hasta la sexta década de vida. En ocasiones se observa casos en edades juveniles. En cuanto al pemfigo foliáceo, es un trastorno infrecuente pero endémico en zonas rurales de Brasil, que se conoce como el pemfigo brasileiro. La prevalencia puede llegar a 3.4% y la edad de inicio es de 40 a 60 años y esta variante puede afectar a niños y adultos jóvenes. Su incidencia es igual en varones y en mujeres, pero en Colombia hay un predominio de mujeres con este tipo de pemfigo. Siguiente, por favor. El pemfigo es una enfermedad autoinmunitaria y donde hay una pérdida de la adhesión intercelular en la epidermis y surge como consecuencia de cuerpos circulantes de la clase de inmunoglobulina G que se unen a las desmogleínas, a las glucoproteínas transmembrana en los desmosomas, también a miembros de la superfamilia de las caderinas. Según la patología, en el caso del pemfigo vulgar,
se encuentra la desmogleína 3 y en algunos pacientes también podemos encontrar la desmogleína 1. Y en el caso del pénfigo foliáceo se encuentra la desmogleína 1. Los anticuerpos van a interferir en la función de adhesión sensible a calcio y por ello van a inducir a una acantólisis. Siguiente, por favor. El diagnóstico se realiza en base al cuadro clínico que tiene que ser confirmado por estudios complementarios, entre los que destacan la biopsia, la inmunofluorescencia directa, la indirecta y los estudios de inmunocrepitación, también la ELISA. Por medio de la inmunofluorescencia directa se van a detectar depósitos de inmunoglobulina G, A y o complemento 3 en el epitelio perilesional y por medio de la inmunofluorescencia directa se van a medir títulos de autoanticuerpos en el suero del paciente. También se puede pedir ELISA en suero para detectar anticuerpos antidesmogleína 3 y 1. Siguiente, por favor. Para la evolución de las lesiones de pénfigo son indicadores pronósticos la edad del paciente al inicio de la enfermedad, también la extensión de las lesiones y las dosis necesarias de corticosteroides utilizadas en el tratamiento. El curso de la enfermedad es variable e imprevisible. También la mayoría de los pacientes necesitan tratamiento continuo con fármacos inmunosupresores y la eficacia del tratamiento se valora primariamente por la mejoría clínica y secundariamente por los parámetros del laboratorio. Actualmente no existen criterios estandarizados para valorar la mejoría del cuadro de pénfigo, pero los criterios clínicos que le determinan son la ausencia de nuevas lesiones, también la curación de las existentes y un signo de Nikolsky negativo. Hoy en día, la mayor causa de mortalidad de pénfigo siguen siendo las complicaciones del tratamiento sistémico con los corticoides y los inmunosupresores, por lo que se necesita una cuidadosa monitorización de estos fármacos, siendo la principal causa de mortalidad las infecciones. También es importante resaltar el valor del diagnóstico y el tratamiento precoz de estos pacientes, ya que el mejor pronóstico de la enfermedad es su diagnóstico precoz. También aquellos pacientes con una rápida respuesta al tratamiento van a tener un mejor pronóstico. Siguiente, por favor. Ya. En relación al pénfigo vulgar, esta va a ser una enfermedad ampollosa que afecta a la piel y mucosas, caracterizada por la presencia de ampollas intraepidérmicas suprabasales por acantólisis. Se caracteriza por la presencia de anticuerpos antisustancia intercelular de la clase inmunoglobulina G dirigidos contra la desmogleína 3. En relación a la epidemiología del pénfigo vulgar, como ya mencionó la compañera, es una enfermedad rara, más frecuentemente en judíos y personas con antepasados de Mediterráneo. La edad de inicio es entre los 40 y 60 años y el género muestra incidencia en varones y en mujeres. En relación a las manifestaciones clínicas, este pénfigo vulgar suele comenzar en las mucosas de la boca y transcurren meses antes de que aparezcan estas lesiones en la piel. Con menor frecuencia va a aparecer una erupción aguda y generalizada de ampollas desde el principio. No va a haber prurito, pero sí estos pacientes tienen, ¿no?, ardor y dolor en las zonas de erosión. Las lesiones dolorosas y muy visibles de la boca pueden impedir lo que es la adecuada ingestión de alimentos. También va a haber epistaxis, ronquera, disfagia, debilidad, malestar general y pérdida de peso. Siguiente, por favor. Ya. Siguiente. Ya. Vamos a ver dentro de lo que son las lesiones cutáneas, vamos a encontrar vesículas y ampollas de contenido seroso, flácidas, que se rompen con facilidad y son exudativas. Aparecen en la piel dispersas, sin orden y circunscritas. Como ven en esa imagen, esta va a ser una clásica lesión inicial. Van a ser ampollas flácidas que se rompen con facilidad sobre la piel de aspecto normal. Estas vesículas rotas se transforman en erosiones que después presentan costras, como pueden observar en la imagen, en las dos lesiones más pequeñitas. Ahora, también hay zonas de afectación localizada, por ejemplo, en la boca o en un área cutánea circunscrita o generalizadas de distribución irregular. Siguiente, por favor.
Ya, como pueden observar en esta imagen, son ampollas flácidas amplias que confluyen en la zona inferior del dorso esta imagen es de un paciente varón de 40 años que tuvo erupción generalizada y como ven está, bueno, también incluida, ¿no? La piel cabelluda y las membranas mucosas. Ya. También vamos a ver que las erosiones extensas sangran fácilmente y surgen costras, particularmente en la piel cabelluda. Estas ampollas se rompen con gran facilidad y por ello hay erupciones dolorosas en muchos pacientes. Em, Como pueden observar, ¿no? En esta imagen, que bueno, las erasiones son muy amplias, ¿no? Y generalmente estas sangran con facilidad y casi no observamos lo que son ampollas intactas porque son muy frágiles y entonces se rompen rápidamente. Siguiente, por favor. Ya, otra cosa a resaltar en las lesiones cutáneas es el signo de Nilkowski, es el desalojamiento de epidermis de aspecto normal mediante una presión lateral con el dedo muy cerca de las presiones, lo que produce que haya una erosión. La presión sobre las ampollas conduce a a la extensión lateral de estas, ¿no? Y los sitios de predilección van a ser en la piel cabelluda, cara, tórax, axilas, ingle y ombligo. Y en pacientes encamados hay afectación extensa del torso, como en esta imagen. Era un paciente que estaba postrado. Siguiente, por favor. En relación a los datos del laboratorio, ¿no? En el pénfigo vulgar vamos a encontrar lo que es la dermopatología, que bueno, en esta lo que se hace es escoger, ¿no? Ampollas pequeñas en fase temprana o en el caso de que no haya, escoger de los bordes de una ampolla más grande o de una erosión y luego identificar separación de queratinocitos a nivel suprabasal que origina un espacio exactamente por arriba de la capa de las células basales y vesiculares que contienen queratinocitos separados redondeados que van a ser acantolíticos. En el suero, por medio de lo que es la tinción de inmunofluorescencia directa o la enzimoinmunoanálisis de absorción, la prueba de ELISA, se detectaron anticuerpos. Inmunoglobulina G, su concentración por lo común guarda relación con la actividad de la enfermedad y lo que se identifica es autoanticuerpos contra una glucoproteína de 130 Daltons, la desmogleína 3, que está en los desmosomas de los queratinocitos. Y con la inmunopatología, mediante la tinción por inmunofluorescencia directa, se advierten depósitos de inmunoglobulina G y a menudo de C3 en la piel lesionada y paralesional en la sustancia intercelular de la epidermis. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, tenemos otro tipo de pénfigo, en este caso el pénfigo foláceo. Esta va a ser una forma de pénfigo menos severa de la enfermedad, en la cual la ampolla se va a formar a un nivel mucho más superficial de la epidermis. La enfermedad va a afectar generalmente a personas ancianas, tiene un curso lento. También puede tener una evolución rápida, instaurándose en lesiones descamativas de forma abrupta y dando o complicándose en este caso a una dermatitis exfoliativa. La dermatitis exfoliativa es ¿cómo se dice? Es una enfermedad en la cual básicamente existe un eritema extenso y va a generar daños a nivel cutáneo, ¿no? Esto puede ser también producto del consumo de fármacos o por algún tipo de componente. Bueno, en este caso, como podemos ver en la imagen, las lesiones igual son ampollas, pero estas son más superficiales, aparecen en zonas de eritema y estas también van a tender a romperse con facilidad. Siguiente, por favor. Bueno, histológicamente el pénfigo foláceo se va a caracterizar por la presencia de una ampolla
subcórnea con un infiltrado inflamatorio en la dermis. Se realiza pruebas de inmunofluorescencia, en este caso directa e indirecta, y en la directa va a mostrar un depósito de inmunoreactantes intercelulares a nivel subcórneo, y en la indirecta va a demostrar la presencia de autoanticuerpos circulantes con un patrón semejante al del pénfigo vulgar. Existen variantes del pénfigo foláceo que se conocen como Fogo-Salvaken, ocurren de forma endémica en ciertas áreas de Brasil. Existen también otras variantes que son inducidas por medicamentos, especialmente por la D-penicilamina y otras variantes, que es el pénfigo eritematoso o el síndrome de Sinner-Usher. Estas combinan hallazgos clínico-patológicos del pénfigo vulgar y también del lupus eritematoso crónico cutáneo. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, el pénfigo foláceo no va a incluir lesiones en la mucosa. Va a comenzar con alteraciones descamativas y encostradas sobre una base eritematosa en un principio en áreas seborreicas. Estas lesiones de la piel van a iniciar con una ampolla flácida. Generalmente se van a apreciar en cara, cuero cabelludo, en la mitad superior del tórax y el abdomen. Va a existir a nivel temprano o localizado, las lesiones van a estar delimitadas en áreas seborreicas. Y si es que estas lesiones no son tratadas a tiempo, van a llegar, así como lo mencioné anteriormente, a una enfermedad generalizada y una eritrodermia exfoliativa. Como vemos en la imagen, en este caso es el dorso de un paciente y este está cubierto por pénfigo foláceo, cubierto de costras descamativas y de erosiones superficiales. Siguiente, por favor. En cuestión a los datos del laboratorio, se va a considerar tres importantes, que son la dermopatología, la inmunopatología y el suero. En la dermopatología, como habíamos mencionado, estas lesiones tienen una forma superficial por la acantólisis y van a estar ubicados en la capa granulosa de la epidermis. En la inmunopatología se va a identificar mayormente depósitos de inmunoglobulina G. Y en el suero se van a detectar anticuerpos contra el antígeno celular de 160 kilodaltos y la desmogleína 1. Entonces, esta es característica del pénfigo foláceo, la desmogleína 1, que se va a localizar en desmosomas de queratinocitos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver otros tipos de pénfigo que podemos encontrar. Primero vamos a ver el pénfigo vegetante. Este va a ser una variante del pénfigo vulgar, que por lo común se van a dar las ampollas a nivel del área peribucal, el cuello y la piel del cuero cabelludo. Va a comprenderse placas purulentas, vegetantes y granulomatosas que se van a propagar en sentido centrífugo. Y en estos pacientes se va a ver una respuesta granulomatosa al daño autoinmunitario del pénfigo vulgar, que es lo que podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. En cuanto al pénfigo vulgar fármaco inducido, esta forma va a ser clínicamente idéntica a la variedad esporádica y se ha dicho de que puede ser causada por múltiples fármacos, pero los que con mayor frecuencia van a llegar a producirlo va a ser el captopilo y la de penicilinamina. El pénfigo del recién nacido va a ser un cuadro muy infrecuente, casi nunca se va a presentar, pero cuando se llega a dar va a ser por una transmisión transplacentaria que le va a contagiar la mamá que está enferma. Y este pénfigo del recién nacido se va a resolver espontáneamente, no va a necesitar ningún tratamiento. Siguiente, por favor. Ahora, el pénfigo violáceo brasileño. Esta va a ser una forma de pénfigo violáceo que va a ser endémica en la zona centro-meridional de Brasil. Y en términos clínicos, histológicos e inmunopatológicos va a ser idéntica al pénfigo voliáceo. Se va a ver de que los pacientes van a tener una mejoría cuando se van a desplazar a zonas más urbanas o donde no hay donde no es una zona endémica de este tipo de pénfigo, ¿no? Y
por lo que se dice de que, bueno, no se ha confirmado con total seguridad, pero se dice de que puede tener una relación con la transmisión de un microorganismo infeccioso. Y se calcula de que va a surgir más o menos 1000 casos al año. En cuanto al pemfigo eritematoso, este también se le va a conocer como el síndrome de Seanad-Rush, que va a constituir una variante localizada del pemfigo violáceo, que se va a dar a nivel de los sitios donde vamos a segregar más grasa. Por lo que se puede ver en el paciente de que se va a formar el área de la mariposa de la cara, que va a estar abarcada por la frente y las regiones, por la frente y las mejillas, ¿no? Donde se van a presentar mayormente estas lesiones. Y en cuanto a su laboratorio, vamos a ver de que algunas veces podemos encontrar la presencia de anticuerpos antinucleares. Siguiente, por favor. Ahora, el pérfido paraneoplásico va a ser una enfermedad que va a estar relacionada con los tipos de cáncer como los linfomas no hodgkinianos, la leucemia linfática crónica, la enfermedad de Castleman, el timoma de sarcoma y la macroglobulinemia de Waldenström. Este pérfido paraneoplásico se va a dar las lesiones a nivel más que todo de la mucosa oral y de las conjuntivas del paciente. Siguiente, por favor. Ya. Para los pacientes que van a tener este pérfido paraneoplásico, vamos a ver de que estos pacientes también pueden presentar cuadros clínicos y serológicos de una miastenia grave y una citopenia autoinmunitaria. En el suero de estos pacientes podemos encontrar los anticuerpos a antígenos de la plaquina, la emboplaquina y la desmoplaquina 1 y 2. Y el tratamiento básico para estos pacientes va a ser tratar la neoplasia de base, ¿no? Pero en algunos casos también podemos dar corticosteroides sistémicos. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al diagnóstico y los diagnósticos diferenciales, vamos a ver de que nos vamos a basar prácticamente en el tipo de lesión que van a presentar y las regiones donde se encuentran estas lesiones. Los diagnósticos diferenciales van a ser todas las variedades de los pénfigos. Este es como un cuadro de resumen de todo lo que anteriormente hemos hablado, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, de que el pénfigo vulgar se va a dar mayormente en las mucosas, a diferencia de una dermatitis expertiforme que no se va a dar a este nivel, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, aquí podemos ver ya también los datos del laboratorio, que también va a ser de vital importancia para el momento del diagnóstico. Por ejemplo, vemos de que en el pénfigo vulgar tenemos la inmunoglobulina G, mientras que en el pénfigo ampollar vamos a tener la presencia de la inmunoglobulina G, pero también del complemento TES, por lo cual se dice de que el diagnóstico de los pénfigos va a ser más que todo clínico y laboratorial. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la evolución de la enfermedad, vamos a ver de que cuando esta enfermedad no va a ser tratada, las lesiones se van a seguir produciendo, por lo cual el paciente puede desarrollar infecciones y estas les puede llevar a la muerte, por lo cual se recomienda de que el tratamiento debe ser lo más antes posible. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se va a basar principalmente en la administración de los glucocorticoides y la administración concomitante de inmunodepresores. En los glucocorticoides vamos a ver de que la administración va a ser de 2 a 3 miligramos de prednisona por kilo de peso. Esta dosis se va a dar hasta que el paciente ya no presente ampollas y desaparezca el signo de Nikolsky. Posteriormente se va a llegar a reducir la dosis hasta la mitad inicial, hasta la mitad de la dosis inicial que se le ha dado a cada paciente, ¿no? Para posteriormente llegar a una dosis más baja que va a ser la dosis de sostén. Siguiente, por favor.
En cuanto a la administración concomitante de los inmunosupresores, vamos a tener una variedad de tipos. Por ejemplo, podemos utilizar la aciatopina, que se va a dar a una razón de 2 a 3 miligramos por kilo de peso. También tenemos el metotrexate, que se puede dar por vía oral o por vía intramuscular a una dosis de 25 a 35 miligramos por semana. También tenemos la ciclofosfamida, que se va a dar de 100 a 200 miligramos al día. Y posteriormente se va a disminuir la dosis hasta llegarle a dar una dosis de mantenimiento o de sostén de 50 a 100 miligramos por día. Otra forma en la que también podemos administrar esta ciclofosfamida va a ser mediante bolos de 1000 miligramos por vía intravenosa. Esta se va a dar una vez por semana o cada 2 semanas, cuando el pénfigo va a estar en fases iniciales. Posteriormente se le va a administrar de 50 a 100 miligramos al día mediante la vía oral como una forma de sostén. También tenemos el micofenolato de mofetilo, que se va a dar un gramo 2 veces al día. En cuanto a la plasmaféresis, esta se va a dar junto con el uso de los glucocorticoides y los inmunodepresores. La inmunoglobulina intravenosa, esta se va a administrar a dosis altas, de 2 gramos por kilo cada 3 a 4 semanas. Y esta va a ser el medicamento que va a tener los efectos de abrador de glucocorticoides. En cuanto al rituximab, como sabemos, es un anticuerpo monoclonal. Este va a actuar a nivel de los linfocitos B. Y la administración intravenosa va a ser una vez durante 4 semanas, con lo cual se puede lograr la remisión parcial en algunos pacientes. Siguiente, por favor. Otras medidas que debemos de tener en cuenta cuando vamos a tratar el pénfigo van a ser los baños de limpieza, la aplicación de apósitos húmedos, los glucocorticoides tópicos e intralesionales y el uso de antimicrobianos para contrarrestar las infecciones bacterianas que se puedan presentar. Y también debemos de corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos. En cuanto a... No, anterior, por favor. Ya, para la vigilancia de estos pacientes se debe de hacer hasta que se note una mejoría de las lesiones cutáneas o cuando va a aparecer efectos adversos hacia los fármacos. Para realizar esta vigilancia, lo que vamos a hacer van a ser estudios de laboratorio, mediante los cuales vamos a ver las concentraciones de anticuerpos contra el pénfigo y vamos a buscar indicadores hematológicos o metabólicos que nos pueden indicar una reacción adversa a los glucocorticoides, a los inmunodepresores o algún tipo de fármaco que estemos administrando al paciente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los pemphigoide bulloso, el pemphigoide ampolloso es la enfermedad ampollar autoinmune superepidérmica más común de la piel. Esta va a representar el 70% de las dermatosis autoinmunes, con un cuadro característico de ampollas tensas en la piel. Esta va a tener un depósito de anticuerpos en la zona de la membrana basal epitelial. En cuanto a su etiología, es desconocida, pero podemos entender que la mayoría de los casos son idiopáticos, pero sin embargo van a existir algunos factores externos asociados al pemphigoide ampolloso, como la radiación ultravioleta, la radioterapia, los fármacos y vacunas. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que se va a presentar en personas mayores de 70 años. La edad media de presentación está entre los 66 a 83 años. Se va a presentar también excepcionalmente en adultos jóvenes y niños. En cuanto a su frecuencia, es más en mujeres que en varones. La variación se puede dar también de acuerdo a la ubicación geográfica y etnia. Tiene una incidencia anual, lo que va a ser de 2,5 a 70 nuevos casos por millón de habitantes. El incremento del pemphigoide puede estar asociado, por ejemplo, a lo que es la esperanza de vida, a las neoplasias y a cualquier mal neurológico, ¿no? En cuanto a su mortalidad, podríamos decir que se va a asociar esto a infecciones o a causa del tratamiento inmunosupresor y comorbilidades neuropsiquiátricas que puede tener, ¿no? El que sigue, por favor. En cuanto a la manifestación clínica, vamos a tener que esto es de una evolución habitual de las lesiones cutáneas.
Entonces vamos a ver que primero se va a presentar máculas y manchas eritematosas, dando lugar a lo que van a ser las placas urticariformes y ampollas subepidérmicas tensas, que posterior se va a erosionar. El pemphigoide ampolloso suele manifestarse en forma aguda y subaguda. Este tiene, por ejemplo, dos fases, la fase prodrómica y la fase ampollar. En cuanto a la fase prodrómica, podríamos decir que no tiene una duración variable, pero más o menos entre semanas a meses. Tiene signos y síntomas inespecíficos. Por ejemplo, puede presentarse prurito, excoriaciones, lesiones eczematosas, papulosas y urticarias. En cuanto a la fase ampollar, vamos a tener que son múltiples ampollas que van a tener un tamaño entre 1 a 4 centímetros. Estas van a ser tensas, pueden tener un contenido seroso y hemorrágico. Van a predominar especialmente en lo que van a ser las zonas flexoras, en la región inguinal, en el tórax y en el abdomen inferior. Un 10 a un 35% puede tener un compromiso mucoso en la cavidad oral. También de forma rara se puede presentar a nivel ocular, nasal y faríngea. Una de las cosas que hay que tener en consideración es que este puede dejar una mancha hipo o hiperpigmentada postinflamatorio y en algunas ocasiones puede originar lo que son las cicatrices, ¿no? El que sigue, por favor. El que sigue. Ya, por ejemplo, aquí estamos viendo la aparición de estas. Acá, por ejemplo, en la parte de la boca vemos que en ocasiones se podía presentar a nivel local. Y acá podríamos ver que a veces, en algunos casos, podemos tener como diagnóstico diferencial al pemphigoides vulgaris. El que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, este debe estar enlazado directamente a lo que van a ser las características clínicas. Por ejemplo, hay que entender que es una enfermedad cutánea con ampollas caracterizado por la presencia de ampollas tensas y erosinadas que ocurren sin otra causa identificable, que va a estar presente en mayores de 70 años. Este diagnóstico también nos puede ayudar con los datos laboratoriales. Por ejemplo, podemos tener los criterios histológicos, la presencia de acantalosis subepidérmica con infiltrado eosinofílico y sin necrosis. El gol estándar que podríamos mencionar para identificar esto sería la inmunofluorescencia directa, el cual tomar una toma de biopsia, ¿no? También podríamos utilizar la prueba de ELISA. Acá vamos a ver la presencia de anticuerpos contra el péptido BP180, el cual sería un diagnóstico confirmatorio. En cuanto a la serología, esta nos va a servir para lo que va a ser el seguimiento y el tratamiento. El que sigue, por favor. Acá podremos tener, por ejemplo, un cuadro de los diagnósticos diferenciales, entre los que va a estar el síndrome de Becker, el impetigus y el lupus eritematoso, ¿no? Entre otros. Como dato adicional podemos tener que este puede estar asociado a lo que son trastornos neurológicos, como por ejemplo el Parkinson o un accidente cerebrovascular. Lo cual que la homología entre los antígenos del pemphigoide ampolloso en la piel y los antígenos neuronales del sistema nervioso central se ha propuesto como una causa del vínculo observado entre el pemphigoide ampolloso y la enfermedad neurológica, junto con una predisposición genética. El que sigue, por favor. En el tratamiento del pemphigoide buloso, vamos a ver que a los pacientes se les administra prednisona vía sistémica con una dosis inicial de 500 a 100 miligramos por día hasta que los síntomas desaparezcan. O se les da de manera única o con combinación de 150 miligramos de azatioprina diaria para la inducción de la remisión, o principalmente durante una fase de sostén se le va a dar azatioprina de 50 a 100 miligramos. Igualmente, en casos resistentes vamos a utilizar el IgA y la plasmaferis. Y en casos leves vamos a utilizar las sulfonas como la dapsona en dosis de 100 a 150 miligramos. Y en caso que sea un caso leve más y el paciente tenga recidivas locales, vamos a utilizar glucocorticoides tópicos o tacrolimus. En ancianos, principalmente vamos a utilizar dosis baja de 2,5 a 10 miligramos de
dexato vía oral semanalmente, y asimismo vamos a ver que las tetraciclinas y la nicotinamida van a ser eficaces para este tratamiento de pemfigo buloso. Siguiente, por favor. En el tratamiento del pemfigoide cicatricial vamos a ver que en los casos leves, acá se utiliza principalmente los corticoides típicos o inhibidores de calcineurina, como vamos a tener el tacrolimus y el primecrolimus. Y en casos moderados a graves, vamos a ver que esto lo tenemos que dar sulfonas como la dapsona en combinación con la prednisona. Asimismo, vamos a ver que en algunos individuos que van a necesitar un tratamiento inmunosupresor más energético con ciclofosfamina o azatioprina, tenemos que asociarlo con glucocorticoides o el IBI en dosis altas y rituximab. Asimismo, tenemos que ver que la intervención quirúrgica para este pértigo cicatricial, no, la intervención quirúrgica para cicatrices y medios de sostén. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, la dermatitis herpetiforme, que va a ser una erupción cutánea autoinmune, va a estar más relacionada a una manifestación de sensibilidad al gluten. Va a ser una erupción crónica recurrente y va a ser bastante pruriginosa, que puede afectar de manera simétrica las extremidades y el tronco. Eh, Consiste en la aparición de vesículas, pápulas diminutas y placas que van a estar dispuestas en grupo, por eso es su denominación de herpetiforme. Va a tener una estrecha relación con la enteropatía sensible al gluten, o en este caso la enfermedad celíaca, y lo que se puede encontrar en la piel normal o en la zona paralesional, vamos a encontrar lo que son los depósitos granulosos de inmunoglobulina A. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia se da más en sujetos caucásicos, de 10 a 39 casos por cada 100.000 personas. Comienza a los 30 o 40 años de vida y puede afectar a niños. Y va a ser más común en hombres, en varones, con una proporción de 2 a 1. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología y la patogénesis, es importante aquí resaltar que, como lo mencioné a un inicio, va a estar relacionado a la enteropatía sensible al gluten y que va también a presentar depósitos de inmunoglobulina A en la piel. Va a existir una predisposición genética. Esto va a ser en sujetos que van a estar o que vamos a encontrar el antígeno leucocitario humano que va a predisponer a esta afección para el desarrollo de la dermatitis herpetiforme. Sobre todo el antígeno leucocitario humano DQ2 y el DQ8. ¿Cómo es la patogénesis? Pues en este caso va a existir lo que son los anticuerpos contra las transglutaminasas, que estos pueden ser los principales autoantígenos. Luego, el autoanticuerpo que se va a crear contra las transglutaminasas de la epidermis se va a ligar con la transglutaminasa en el intestino y va a circular, o puede circular solo, o también formando complejos y depósitos inmunitarios en la piel. Esto va a activar, esto gracias a la inmunoglobulina A, va a activar el complemento por la vía alterna y va a darse liberación de neutrófilos que van a liberar sus enzimas y ocasionar una lesión hística en el tejido. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas, el hallazgo clínico clásico de la dermatitis herpetiforme es el desarrollo de múltiples pápulas y vesículas intensamente pruriginosas que se van a presentar en grupos, ¿no? Agrupados. Como ya lo mencioné, pueden aparecer dentro de las 8 a 12 horas antes de las lesiones cutáneas. Esto se refiere a estos síntomas de prurito intenso y episódico o pueden presentar ardor. Estos pueden presentarse de 8 a 12 horas antes. Y dentro de factores de exacerbación está la ingestión de ioduros y la sobrecarga de gluten. Del 10 al 20% de los pacientes vamos a detectar también mala absorción del intestino delgado y en la mayoría de los pacientes se va a identificar la enteropatía sensible al gluten o enfermedad celíaca.
como ya estuve mencionando al inicio, las lesiones en la piel que van a ser características van a ser las pápulas eritematosas o placas similares a ronchas, vesículas o minúsculas de cubierta firme y van a estar dispuestas en grupo. El rascado va a producir escoriaciones y costras. Y después de la inflamación, en algunos pacientes, en la mayoría puede existir una hiperpigmentación o hipopigmentación de las lesiones. En la primera imagen que observamos, que se encuentra a la izquierda, se observan pápulas y placas, eh, también vesículas en grupos pequeños y costras en el codo de un varón de 23 años de edad. Y en la imagen la imagen de la derecha podemos observar en un varón de 56 años con una erupción pruriginosa, en donde las zonas más afectadas que observamos es la región sacra y los glúteos, y tienen una distribución como en alas de mariposa. Siguiente, por favor. En estas imágenes también podemos observar las lesiones características. En la primera imagen que se observa a la izquierda, podemos ver múltiples pápulas y vesículas eritematosas. En la imagen de abajo, que se encuentra abajo, podemos observar pápulas eritematosas escoriadas en las nalgas. A la derecha, ya podemos observar, además de observar vesículas, ampollas, podemos observar también costras en la piel del codo. Y en la última imagen observamos múltiples pápulas y vesículas inflamatorias igual. El siguiente, por favor. El grado de afectación cutánea va a variar mucho. Los pacientes con una enfermedad leve pueden presentar las lesiones o pueden presentar las lesiones en un área limitada, como las rodillas o hombros. Mientras que en pacientes con la enfermedad grave pueden presentar lesiones ampliamente distribuidas en el tronco y las extremidades. Pero principalmente hay que recordar que se pueden ubicar en áreas extensoras y que van a ser simétricas. Siguiente, por favor. Dentro de los datos del laboratorio, como mencioné anteriormente, va a estar vinculado al antígeno leucocitario humano. En cuanto a la dermopatología, podemos encontrar lo que es la histología, microabscesos, con un predominio de infiltración dérmica de neutrófilos y eosinófilos, y también que se advierten vesículas subepidérmicas. También podemos encontrar estos microabscesos en el extremo de las papilas dérmicas. La inmunofluorescencia también puede servirnos, sobre todo para poder identificar los depósitos granulosos de inmunoglobulina A en el extremo de las papilas, y también se puede detectar fracciones de C3, C5 y también componentes de la vía alterna del complemento. Siguiente, por favor. Adicionalmente, podemos encontrar otros autoanticuerpos circulantes, como son los anticuerpos de tipo inmunoglobulina A, inmunoglobulina G contra reticulina, anticuerpos antimicrosómicos tiroideos y anticuerpos antinucleares. Y también podemos encontrar anticuerpos antiendomicio. Dentro de otros estudios, como esta enfermedad va relacionada a lo que es enfermedad celíaca, podemos encontrar en una endoscopia del intestino delgado, borramiento y aplanamiento de las vellosidades, que se debe un 80-90%, esteatorrea y absorción anormal de D-silosa, y también anemia por deficiencia de hierro o ácido fólico. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los datos de laboratorio. Los estudios ordinarios de laboratorio no son de utilidad para el diagnóstico de dermatitis herpetiforme. Pueden encontrarse altas las inmunoglobulinas, la sedimentación eritrocítica y los reactantes de fase aguda. Los diagnósticos de diferencial en general: eritema polimorfo, pemfigoide ampollar, herpes gestacional. También tenemos a la dermatosis acantolítica, transitoria, escoriaciones neuróticas, escabiasis y urticaria. El tratamiento tenemos que generalmente es una buena respuesta a la dapsona o la diamonidifenilsulfona, el DDS, de 100 a 200 miligramos inicialmente, con disminución progresiva hasta encontrar la dosis mínima que evite las lesiones.
Antes de prescribir, se debe medir la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El tratamiento debe durar meses o años para evitar recidivas. Una dieta sin gluten hace desaparecer los síntomas y las secuelas de mala absorción cuando existen, y muchas veces permite disminuir la dosis de los fármacos. Se permiten arroz, maíz y avena. Si el prurito es muy intenso, se debe usar cualquier antihistamínico. Este es un cuadro sobre el manejo de la dermatitis herpética. Si tenemos el paciente que tiene prurito y erección compatible, el paciente no en dieta exenta de gluten, podemos hacer una biopsia cutánea para el estudio histopatológico con influencia directa. Si es negativo, se hace la inmunofluorescencia directa. Si es positivo, el diagnóstico es de dermatitis herpética y el tratamiento es la dieta exenta de gluten, tratamiento sintomático, y si el prurito persigue, se hace el examen de glucosa 6-fosfato. Es normal, se debe añadir la dapsona. En el análisis de sangre podemos ver un hemograma, un perfil bioquímico general, perfil de mala absorción, B12, fólico, metabolismo de hierro, antitransglutaminasa, antiendomiosin, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y el tratamiento sintomático, los antihistamínicos orales, corticoides tópicos muy potentes. El estudio digestivo puede ser opcional, una biopsia de intestino delgado proximal por la mala absorción que tiene. Análisis de sangre, la función tiroidea, antitiroides, anticélulas parietales y antinucleares. Ya. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el pemfigoide gestacional. En este caso, vamos a describirlo como una dermatosis bullosa inflamatoria polimórfica, la cual vamos a encontrar que tiene una incidencia de un caso entre 1.700 a 10.000 partos. En este caso vamos a encontrar como características que es una erupción pruriginosa, la cual va a predominar en zonas del abdomen, además de presentarse en otras zonas, la cual no va a tener afectación de lo que es la membrana mucosa. Dentro de la cual las lesiones pueden ir desde pápulas eritematosas, edematosas y placas urticarianas hasta llegar a vesículas ampollosas y tensas. Por ejemplo, en la imagen A, o bueno, la de la izquierda, vamos a encontrar pápulas eritematosas, las cuales son pruriginosas, que aparecen en el tronco en este caso y en el abdomen de esta mujer que vemos que está embarazada. En este caso, principalmente el diagnóstico lo vamos a obtener por biopsias o si no una inmunopatología. Y en la imagen B, la de la derecha, lo que vamos a encontrar son lesiones urticarianas y vesículas, las cuales, bueno, en el caso, o bueno, en la imagen que encontré, mencionaba que en esta paciente era una mujer embarazada que ya había tenido estas lesiones o lesiones parecidas en previos embarazos. Siguiente, por favor. Ya. Aquí también vamos a encontrar que este pemfigoide gestacional va a comenzar mayormente entre el 4º o 7º mes de embarazo, pero también puede darse casos en los cuales puede ocurrir de forma más temprana, es decir, en el primer trimestre, y también puede ocurrir en el posparto inmediato. Como mencioné anteriormente, como en la imagen que vimos, puede reaparecer en nuevos embarazos en la paciente, pero en este caso la aparición va a darse en fechas más tempranas de embarazo. ¿Con qué se va a exacerbar? Va a exacerbarse mediante los fármacos que van a contener estrógeno y progesterona principalmente. Y en cuanto a la histopatología, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Principalmente es un cuadro ampolloso subepidérmico con depósito lineal de lo que va a ser la fracción C3, esto en la zona de la membrana basal. También podemos encontrar lo que son los depósitos de inmunoglobulina G. Esto se va a encontrar en el 30% de los pacientes. Y como vemos en la imagen en la izquierda, lo que presenta en este caso va a ser un despegamiento subepidérmico con material fibrinoide, linfocitos y también la presencia de neutrófilos. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al plasma, vamos a encontrar que va a haber anticuerpos de tipo IG, los cuales van a actuar contra la membrana basal, dentro de los cuales solo el 20% de estos pacientes vamos a encontrarlos, esto mediante un medio de inmunofluorescencia indirecta. Cabe resaltar que van a ser anticuerpos de tipo IgG1, los cuales van a producir lo que es la fijación del complemento
y van a producir una unión a la membrana basal del epitelio, en este caso amniótico, ¿no? En cuanto a los fetos o a los niños, o a los bebés, perdón, el 5% va a presentarse en el 5% de las madres que han tenido pemfigoide gestacional, los cuales van a presentarse mediante lesiones urticarianas, vesiculosas o de tipo ampullosas, en el cual la resolución se va a dar de manera más rápida, o bueno, espontánea a la vez en las primeras semanas de que va a tener. En este porcentaje de niños, lo que vamos a encontrar es que puede haber alteraciones, o bueno, se va a encontrar en aumento, lo que van a ser óvitos fetales en estas mujeres, partos prematuros, y hasta pueden encontrarse fetos que van a estar más pequeños de lo normal para la edad gestacional que pueda presentar en ese momento en la mujer. Ahora, en cuanto al tratamiento, vamos a encontrar que principalmente se puede tratar con prednisona, la cual se va a dar de dosis de 20 miligramos por día, el cual va a tener un efecto principal de aliviar el prurito, que va a ser de grado moderado a grave, y también va a conseguir lo que es evitar formación de lesiones nuevas. En este caso, esta dosis de prednisona de 20 a 40 puede aumentarse en casos en los cuales, mejor dicho, los síntomas empeoren. Entre estos podemos encontrar cuando la mujer se encuentra en trabajo de parto, y también esta prednisona vamos a disminuirla después del postparto de manera sutil, poco a poco. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctora. Gracias. Bien, muy bien, chicos. A ver, vuelvan a poner la presentación. Es un tema extenso, como están viendo, porque hemos hablado sobre pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo, el pénfigo paraneoplásico, hemos hablado sobre pemfigoide, dermatitis herpetiforme y el pénfigo gestacional. Todo está relacionado, como muy bien ha dicho vuestra compañera en las primeras diapositivas, con formación de ampollas por una separación o una acantolisis de la piel a diferentes niveles, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo más importante que yo resaltaría de esta exposición de la primera parte es que la clasificación de la diapositiva 8. Aquí en esta clasificación claramente vemos lo que corresponde a enfermedades que tienen ampollas superficiales, flácidas, que se rompen con facilidad, como corresponden a las lesiones que tienen ampollas intraepidérmicas, epidérmicas, o sea, por encima, y eso correspondería al pénfigo vulgar, al pénfigo foliáceo, al pénfigo tipo IgA y al pénfigo paraneoplásico. Mientras que estas ampollas tensas que no se rompen con facilidad y que tienen Nikolsky negativo, a diferencia de las del lado izquierdo que tienen Nikolsky positivo, las de Nikolsky negativo, por ser más tensas, más duras y porque están ubicadas por debajo de la epidermis, como su nombre lo dice, subepidérmicas, corresponden, por ejemplo, a estas patologías como el pemfigoide ampolloso, el herpes gestacional que acabamos de ver, el pemfigoide de mucosa cicatrizal, la dermatosis IgA lineal, que es el diagnóstico diferencial de la dermatitis herpetiforme que también hemos hablado. No se tocan todos los temas porque es muy profundo, pero sí lo más frecuente en este grupo de enfermedades ampollares, ¿no? Pero esta clasificación es importante que la tengan porque de ahí vamos a hacer una pregunta de examen. Sigue avanzando. Vamos a ver ahora la parte de lo vulgar. Creo que en pénfigo vulgar lo más importante para resaltar es la forma de presentación. Pásate a pénfigo vulgar, sigue avanzando. En las presentaciones, ahí está pénfigo en lo que es, retrocede una. Ahí sigue, ¿no? Acá. Claro, entonces acá vuestra compañera está hablando sobre pénfigo vulgar y pénfigo foliáceo y la gran diferencia está en la presentación.
¿no? Eso también va a ser pregunta de examen, porque ellos también lo han puesto en rojito. Sus compañeros ya han puesto los puntos claves, ¿no? En rojo, como para que ustedes puedan definir más o menos cuáles son los puntos más importantes a considerar en esta exposición. Me parece correcto, porque van a darse cuenta ustedes que en el transcurso de vuestra formación van a tener información extensa. No todo lo van a recordar, pero lo que tienen que recordar está en rojo en esta presentación, y lo tienen que aprender, ¿no? Y cada zona que han puntuado en rojo lo voy a considerar para hacer el cuestionario del siguiente examen. Entonces, aquí lo que es importante y que también ellos han puesto en rojo es la presencia de las ampollas intraepidérmicas en el pénfigo vulgar, ¿no? Ya les he dicho que son lesiones en el pénfigo vulgar, como ellos mismos han mencionado, se van a presentar las lesiones inicialmente en la mucosa oral, de inicio en mucosa oral, diferente al pénfigo foliáceo en el que van a iniciar en las zonas las lesiones ampollares van a iniciar en áreas seborreicas de la piel. Entonces, es una pregunta de examen, ¿no? En el pénfigo vulgar inician en boca, en mucosa oral, y luego, transcurrido un tiempo, van a iniciar las lesiones en piel. Sigue avanzando. Una más. No sé dónde está. Sigue. Sigue. Acá en pénfigo vulgar justamente habla vuestra compañera sobre eso, ¿no? Que es una enfermedad ampollar autoinmune, las ampollas son intraepidérmicas y hay una presencia de anticuerpos antisustancia intercelular, el IgG, que está contra la desmogleína 3. Esto también es importante, está subrayado y es motivo de pregunta, ¿no? Luego hace referencia a lo que les acabo de comentar, que comienza en mucosa oral, en boca, y transcurrido unos meses puede aparecer ya en piel. Casi siempre el compromiso es de mucosa oral y de piel, a veces al mismo tiempo y a veces, como está escrito aquí, unos meses después o unas semanas después aparece en la piel normal. Entonces, esta diapositiva, ahí de todas maneras entra una pregunta, porque hay que diferenciar del pénfigo foliáceo. En el pénfigo vulgar, los anticuerpos IgG que se encuentran en la inmunofluorescencia son contra la desmogleína 3, mientras que en el pénfigo foliáceo son contra la desmogleína 1. Y ahí tienen el diagnóstico, ¿no? Una biopsia, lo que han aprendido varios ya han visto cómo se trabaja en dermatología las biopsias, se pone en un medio especial, no se pone en formol, se pone en un medio especial para que se realice la inmunofluorescencia directa. Cuando se hace la inmunofluorescencia se pueden detectar se pintan esta inmunoglobulina G que está dirigida justamente a la desmogleína 3. Entonces, esa es la diferencia con el pénfigo foliáceo. Y la otra diferencia, como hemos dicho, es que en el pénfigo vulgar inicia en mucosa oral y luego a piel, mientras que en el foliáceo inicia en áreas seborreicas, ¿no? Hay una alteración, una descamación y presencia de lesiones ampollares a nivel de zonas seborreicas en el pénfigo foliáceo. Muy bien, sigue avanzando. Aquí nos vamos al pénfigo ahí seguimos, pénfigo vulgar ya hemos hablado de esto, el pénfigo foliáceo. Aquí también vuestro compañero está poniéndoles en rojito que tiene una evolución rápida y que las lesiones van a ser de forma abrupta, pero van a formarse a predominio de zonas seborreicas. La siguiente, como estamos viendo en la foto, en áreas seborreicas, como el tórax, ¿no? Luego nos hace referencia acá, ¿no? Aquí justamente, ¿no? Comienzan con alteraciones descamativas y encostradas sobre una base eritematosa y en principio en áreas seborreicas. En el pénfigo foliáceo casi nunca hay compromiso de mucosa oral. Luego hace referencia, retrocede una.
También siguen siendo lesiones flácidas, ampollares flácidas, porque son lesiones intraepidérmicas. Y aquí en la parte de abajo nos hace referencia al pénfigo foliáceo o fuego salvaje. Este fuego salvaje es bastante... hay muchos reportes de este pénfigo foliáceo en Brasil, como han dicho, pero en Perú también, en la zona de Ucayali. Hay reportes, sobre todo en niños, donde se habla sobre este pénfigo fuego salvaje, en la que hay un pénfigo extenso que cubre el rostro, que cubre tórax, todo el cuerpo del paciente, sobre todo en pacientes pediátricos se ve mucho esto. Eh, no se puede, ¿cómo se llama? En la mayoría de los casos que hay de reportes de estos son en el Hospital del Niño, porque esto se ha visto, como les digo, en pacientes, en series de casos de pacientes en la zona de Ucayali, frontera con Brasil. Muy bien, seguimos. Entonces acá en Cusco no mucho, pero sí se ve, son bien extensas. En el tratamiento, bueno, acá justamente hablan de la desmogleína 1. En la inmunofluorescencia deberíamos encontrar estos anticuerpos IgG contra la desmogleína 1 que afecta a los desmosomas de los queratinocitos como han indicado, ¿no? Muy bien, seguimos entonces, avanza. El pénfigo vegetante también es importante, poco frecuente, como dice vuestro compañero, en zonas intertriginosas. En zonas intertriginosas, en los recién nacidos, la transmisión placentaria, como dicen. Muy bien, sigue. Siguiente. Este pénfigo foliáceo endémico que hace referencia al pénfigo foliáceo brasileño, pero que ya les he dicho que hay en la zona de Ucayali. El pénfigo eritematoso que hay que descartar con lupus eritematoso. Sigue. El pénfigo paraneoplásico, muy importante. Esto vemos bastante cuando tenemos paciente terminal, paciente hospitalizado terminal. Vemos mucho esto. Grábense esa imagen, porque vemos mucho en paciente terminal, ¿no? Que hay compromiso mucoso oral y es debido justamente a que se produce un pénfigo paraneoplásico asociado a la enfermedad de fondo. Mm, Muy bien. Seguimos avanzando. Esta de diagnósticos diferenciales, la siguiente. Ambos cuadros son muy importantes. Les voy a pedir que revisen esos cuadros para el examen, porque son el resumen de lo que acabamos de hablar, de las diferencias de los tipos de inmunoglobulina G que se encuentran en la inmunofluorescencia. La siguiente. El tratamiento sí efectivamente es con... El tratamiento efectivamente es con glucocorticoides, ¿no? La dosis que estás mencionando aquí es el pulso de corticoides que se inicia cuando tenemos pacientes que ingresan para hospitalización con cuadros con compromiso mayor al 20%, ¿no? Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen un compromiso mayor al 20%, hay signos de compromiso sistémico, es que se da tratamiento con pulsos de corticoides. Y para eso obviamente hay que hacer primero hay que hacer todo el proceso de detección de patologías concomitantes, sobre todo infecciosas, ¿no? Lo que nosotros decimos es
lo hay que desfocalizar, le llamamos, es un término médico que se utiliza cuando vamos a ponerle pulsos de corticoides o cualquier tratamiento inmunosupresor a un paciente, ¿no? El proceso de desfocalización implica toda una serie de laboratorios y exámenes que hay que hacerle al paciente para descartar cualquier patología crónica de tipo infecciosa, desde tuberculosis hasta enfermedades infecciosas agudas como una infección urinaria, una periodontitis, cualquier patología infecciosa que pudiera activarse o recrudecer o empeorar debido al uso de dosis tan altas de corticoides. No se da así nomás. Siempre tiene que haber todo un estudio del paciente para que lo vea el, como les decía, ¿no? Desde una placa para tuberculosis, el neumólogo, lo tiene que ver el oftalmólogo para ver patología oftalmológica, el odontólogo para ver si hay un foco infeccioso a nivel dental, tiene que verlo también el infectólogo. A veces también pedimos para que pida para que evalúe riesgo de patologías infecciosas en este paciente y finalmente se hace unidad clínica con todos los laboratorios que se haya pedido, ¿no? Los exámenes de orina, todo lo que pueda exacerbarse debido al uso de dosis tan altas de corticoides. Aquí también hace referencia a que la forma de controlar la enfermedad es viendo si hay formación de nuevas ampollas o el Nikolsky negativo. Efectivamente, cuando el paciente está hospitalizado y se empieza a disminuir la dosis, es cuando ya no vemos lesiones nuevas. Es bien complejo tratar a estos pacientes. A veces cuando las lesiones ampollares son más del 30%, requieren estar en una unidad de cuidados intermedios y manejarse como si fueran un gran quemado en un área aislada porque está denudada la piel, hay piel erosionada en gran extensión y ahí se puede meter una bacteria, ¿no? Entonces no pueden estar en sala común, deberían estar en una sala aislada, en cuidados intermedios y el proceso de mejora justamente se ve cuando no hay lesiones nuevas y va desapareciendo este signo de Nikolsky, ¿no? Este signo de Nikolsky siempre va a ser pregunta. El Nikolsky es un signo clásico para descartar pénfigo y ese Nikolsky va a estar positivo ¿en qué? En pénfigo vulgar, en pénfigo foliáceo y va a ser negativo en pénfigo paraneoplásico. Por eso les decía importante ese cuadrito que hemos dicho que va a entrar en el examen, ¿no? ¿Cuáles son lesiones, qué enfermedades tienen ampollas intraepidérmicas y qué enfermedades tienen ampollas subepidérmicas? Las que tienen ampollas intraepidérmicas son las que van a ser Nikolsky positivo y dentro de, obviamente, el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo. Entonces, después de los corticoides sigue la siguiente. Viene todos estos inmunosupresores, ¿no? Lo que más utilizamos nosotros es el micofenolato mofetil, va muy bien en estos pacientes con pénfigo. Acá en Cusco lo utilizamos para todos nuestros pacientes con pénfigo, pero al ser inmunosupresores, desgraciadamente hacen que estos pacientes entren en el grupo de riesgo de enfermedades como el COVID-19, ¿no? Porque están inmunosuprimidos. Y son enfermedades crónicas, desgraciadamente, que solo se controlan, pero no se curan, ¿no? Obviamente se controlan a tal punto que el paciente puede hacer su actividad y vida normal, pero bajo inmunosupresión. Entonces, esa inmunosupresión va a condicionar predisposición a enfermedades, a que hagan rápidamente complicaciones por enfermedades infecciosas de cualquier tipo, sean bacterianas, por hongos o por virus, en este caso, ¿no? El COVID-19. Entonces, nuestros pacientes están, desgraciadamente, ahorita con ese riesgo, ¿no? Tienen un estado de inmunosupresión que hemos condicionado nosotros y que puede afectarlos en el COVID-19. Avanza. Avanza, ya estamos en el tratamiento, seguimos. Bueno, el penfigoide ampollar o el penfigoide buloso, aquí lo más característico, lo más importante, yo diría que son ampollas tensas, como está bien escrito acá en rojo, y esto debido a que las ampollas son subepidérmicas, ¿no? Por consiguiente, el Nikolsky será negativo. Esa es pregunta de examen. La siguiente.
Entonces vean cómo hay estas erosiones, ya aquí también el diagnóstico diferencial obviamente es con los pénfigos vulgares, el pénfigo foliáceo, y lo van a detectar porque estas son TENS y tienen Nikolsky negativo. Yo estoy repitiendo 3 veces. Muy bien, seguimos. Seguimos, entonces acá ella habla sobre los depósitos de IgE, seguimos. Todos ellos ya han marcado muy bien todo lo que es los puntos clave. Y en el tratamiento también trabajamos con inmunosupresión, pero en este caso utilizamos eh, Dapsona como alternativa en el tratamiento, ¿no? Utilizamos corticoides, pero también va muy bien la Dapsona en estos pacientes. Seguimos. Luego tenemos la dermatitis herpetiforme, que es interesante sobre todo porque nos habla sobre esa asociación con la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca. Esa intolerancia al gluten, esa enfermedad celíaca, lo diferencia de la dermatitis lineal tipo IgA, porque además hay depósitos granulosos de IgA aquí también, y lo que va a hacer en la diferencia es esa asociación con la enfermedad celíaca. Ahí para un momento. Muy bien, entonces a eso nos referíamos, ¿no? Con esa asociación, es pregunta de examen. Luego vendría estos depósitos de IgA, esos depósitos granulomatosos de IgA, ¿no? Que ha hecho referencia a vuestro compañero en el diagnóstico. Avanzamos. Acá en las manifestaciones, como ven, son lesiones vésico-ampollares, ¿no? Casi siempre son vesículas, no tanto ampollas, casi todas son vesículas, o sea, lesiones elevadas con contenido líquido de menos de 0,5 o menos de 1 centímetro. Seguimos. Las fotos son bien características. Seguimos. Seguimos. Puede haber extensas también. Aquí justamente hago la referencia de que se van a ver estos depósitos granulosos de IgA, ¿no? En la inmunofluorescencia, aquí en verde fosforescente, por eso se llama inmunofluorescencia. Seguimos. Y esos abscesos, ¿no? De neutrófilos, lo que se va a ver son autoanticuerpos IgA, justamente, y se pueden hacer estudios que correlacionen el cuadro con esta enfermedad celíaca, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto de la enfermedad celíaca. La siguiente. Siguiente. Aquí en los diagnósticos diferenciales ha faltado poner esa dermatitis lineal IgA, que también va a presentar en la inmunofluorescencia depósitos de inmunoglobulina de tipo IgA, pero que no va a estar asociada a enfermedad celíaca. La siguiente. Seguimos. Y el tratamiento sí efectivamente es mucho más prometedor con la Dapsona. Y vuestro compañero hace referencia a que primero se debe medir la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en algún lado. Avanza. Aquí en este cuadro nos hace referencia de que se debe de medir a ver dónde dice, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se tiene que medir antes de administrarle la Dapsona, ¿no? Muy bien. Seguimos. Entonces eso sería con dermatitis herpetiforme y finalmente con el pénfigo gestacional que ha hecho referencia a vuestra compañera. Clásicamente esto se ve en el tercer trimestre,
por eso ya he puesto entre el cuarto y séptimo mes de embarazo, casi siempre son dermatosis gestacionales del tercer trimestre o de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Entonces, efectivamente, entre la cuarta y la séptima semana del embarazo. Siguiente. Acá lo he puesto ella, comienza entre la cuarta y la séptima semana del embarazo, muy rara vez en el primer trimestre y mucho menos parto inmediato, ¿no? Aunque sí se puede ver, lo que se puede ver es que haya iniciado en los últimos meses del embarazo y que se mantenga durante el posparto por unas semanas más, eso sí se ve. Luego es importante acá que los depósitos lineales de una fracción de C3 en la inmunofluorescencia también. Y finalmente, siguiente, esa posibilidad de que haya un paso de a través de la placenta provocando lesiones vesicoampollares en el feto, ¿no? Estas van a ir desapareciendo, pero también pueden condicionar un óbito fetal. Eso me parece importante que sea una pregunta de examen, que ustedes sepan que esta pénfigo gestacional, este penfigoide gestacional, perdón, puede condicionar la muerte del producto, ¿no? Un óbito fetal, y por eso la intervención rápida que debe haber del médico y el diagnóstico rápido que tienen que hacer ustedes si en algún momento, por ejemplo, ven una paciente, una gestante con lesiones vesiculoampollares en todo el cuerpo, ustedes tienen que hacer muy rápido el diagnóstico y la referencia para el diagnóstico y para el tratamiento oportuno de esta paciente, porque saben que va a haber un compromiso fetal, ¿no? Puede darse un óbito fetal. El tratamiento sí con corticoides, felizmente ya a partir del tercer trimestre podemos utilizar corticoides sin problema en las gestantes, porque incluso pueden ayudar con la maduración pulmonar fetal. Entonces no tenemos problema del uso de corticoides. La siguiente. Siguiente. Creo que ya es el último, ¿no? Esto es todo. Listo, entonces hemos hecho una revisión rápida de lo que han hecho. Está muy bien la exposición, ya está claro los puntos clave. Si tienen alguna pregunta. Muy bien, ya tenemos la grabación. Lo vamos a poner en nuestra plataforma, la grabación, para que todos lo puedan ver. Ya están también los puntos clave, ya los hemos repasado. Y con esto estaríamos terminando la clase de hoy, si no hay más preguntas.